estado haciendo, muchos de ustedes ya han desarrollado la magnífica costumbre de leer todos los días la Biblia y además estudiarla. Porque una cosa es leer la Biblia y otra cosa muy diferente es pararse, estudiarla, escudriñar las palabras, ver el significado de lo que realmente quiso decir el autor en su momento, en su época. Y yo estoy muy contento y muy agradecido al Señor porque veo que ustedes, muchos de ustedes, se han enamorado más del Señor y de su palabra. Y ese es el objetivo, que cada día sirvamos con mayor efectividad al Señor, que no seamos niños fluctuantes, que comprobemos siempre todo a la luz de las Sagradas Escrituras y que no nos dejemos manipular ni engañar por nadie, sea quien sea y se llame como se llame. Así que vamos a orar en esta tarde, si es posible, ahí donde usted está. Únase a mí y juntos oraremos, clamaremos a nuestro Dios para que bendiga este espacio y seamos todos edificados en la fe en el día de hoy. Bendito Padre Celestial, muchísimas gracias, Dios mío, por esta nueva oportunidad que nos das de estar juntos en torno a tu presencia y en torno a tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo nos dé la sabiduría necesaria para poder ayudar con respuestas bíblicas, acertadas, correctas, a todas aquellas personas que tienen inquietudes y dudas y quieren conocer más de ti, de tu palabra. Señor, ayúdanos, guíanos y sé tú el centro de atención de este tiempo. Y bendice a todos y cada uno de mis hermanos que en muchas partes del mundo ya están conectados y otros que se irán conectando según avanza el programa. Ponemos este tiempo en tus manos, en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Quiero, antes de dar respuesta a algunas preguntas que hemos recibido, lo diré ahora y seguramente lo diré también, si me acuerdo, al finalizar este espacio, este programa. Nuevamente me han informado de alguien, no sé exactamente de quién se trata y tampoco tengo mucho interés por saberlo, alguien que en mi nombre, con el nombre del pastor José Manuel Sierra, ha abierto una página de Facebook con mis devocionales. Pero no soy yo. Yo lo he dicho muchísimas veces, que yo particularmente no tengo ningún canal a mi nombre. El Centro Evangélico Vida Nueva tiene este canal de Facebook, que es el que ustedes están viendo en este momento en tiempo real. Tenemos en las Islas Canarias ahora mismo las 18:03 de la tarde. Y otro canal que se llama Centro Evangélico Vida Nueva en YouTube. Estos son los dos únicos canales oficiales que tenemos, que le ofrecemos a través de ellos, pues todos los programas, los cultos, el pastor online, los devocionales. Todo lo que salga de esos dos canales no son nuestros. Aunque aparezca mi nombre, aunque aparezca el logotipo de nuestro ministerio, no son nuestros. Además, han puesto la palabra devocionales con B, lo cual yo nunca lo haría, porque creo sinceramente que tengo muy pocas faltas de ortografía, probablemente tenga alguna, pero jamás en mi vida se me ocurriría abrir un canal con la palabra devocional o devocionales con B y no con V. Por lo tanto, si ustedes se enteran o les escriben o incluso les piden dinero, que es lo que generalmente esta gente sin escrúpulos, sin pedir permiso, con intenciones malas, se van a dedicar, pues no le hagan caso, porque nosotros, este que les habla, jamás ha pedido dinero ni lo hará por las redes sociales, a nadie. Confiamos en Dios. Hasta el día de hoy el Señor nos ha ayudado, el Señor nos ha bendecido y no tenemos necesidad de salir por las redes sociales pidiéndole dinero a nadie. Así es que por favor ayúdenme en esto. Los dos únicos canales oficiales que tiene el Centro Evangélico Vida Nueva es este de Facebook, que ahora mismo ustedes están viendo, y nuestro canal de YouTube. Fuera de eso, aunque aparezca mi nombre, el logotipo de la iglesia, etcétera, etcétera, no tiene nada que ver con nosotros. Y dicho esto, quiero decirles a todos los hermanos que nos escriben constantemente, haciéndonos preguntas acerca de los últimos tiempos, es decir, de lo que llamamos escatología bíblica, yo les pediría
que vean todos aquellos programas, todas aquellas clases que el año pasado, antes del confinamiento, curiosamente, yo grabé hablando acerca de los acontecimientos finales. De esas charlas, de esas clases que yo di el año pasado de escatología, se ha hecho un libro, se ha publicado un libro que lleva el título de Escatología, que como todos mis libros, ustedes saben, se puede comprar única y exclusivamente a través de internet en la plataforma de Amazon. Vean esos programas, lean si pueden ese libro, y muchas de las preguntas que me hacen ya las he respondido en esas clases que di el año pasado y en ese libro que el Señor nos ha permitido publicar. Por lo tanto, todos los que tengan preguntas sobre el anticristo, el falso profeta, los 144.000, las trompetas, las copas, el Armagedón, la marca de la bestia, ahí hay una serie de clases donde hay muchas horas de clase que ustedes gratuitamente pueden entrar a nuestro canal de YouTube, Centro Evangélico Vida Nueva, y escucharlas y estudiarlas y, en fin, aprender, yo creo que mucho, que le va a venir muy bien para su conocimiento de escatología bíblica. También me siguen haciendo muchas preguntas acerca del divorcio, separaciones, si me puedo casar, si me puedo recasar, si me puedo separar. Bueno, hemos dicho muchas veces, y lo vuelvo a repetir, que todas aquellas personas que me hagan este tipo de preguntas, que sean miembros de alguna iglesia, que tengan pastor, que por favor este tipo de preguntas se las hagan a sus respectivos pastores. ¿Por qué digo esto? Porque primeramente no conozco todos los detalles de por qué usted se quiere divorciar, por qué usted se quiere separar, no los conozco. Cada familia, cada persona es un mundo y es muy complicado sin tener todos los datos, sin tener toda la información, desde la distancia, dar consejos cuando a lo mejor usted me está contando su versión y su marido o su esposa no me ha contado la suya. Y si además usted tiene pastor, usted con quien tiene que hablar y a quien le tiene que pedir información es a su pastor. Y además quiero decir que no en todas las congregaciones, no en todas las zonas, en todas las congregaciones, en todos los, denominaciones, existen las mismas costumbres. Por lo tanto, a lo mejor si usted pertenece a una denominación, a una iglesia en particular, le van a decir algo que a lo mejor no le van a decir en otra congregación. Por lo tanto, ese tipo de preguntas muy personales referente a matrimonios, separaciones, etcétera, yo preferiría que ustedes se lo preguntaran a sus respectivos pastores. ¿De acuerdo? Y dicho esto, voy a pasar a responder a la primera pregunta que me la hace un hermano. Y bueno, no voy a mencionar su nombre, eso es lo de menos. Pero la pregunta de este hermano es muy interesante y yo quisiera responder a la pregunta de este hermano extendiéndome un poco, porque lamentablemente esto abunda mucho en muchos sectores del mundo evangélico. Y la pregunta es la siguiente. El hermano me dice: un día decidí estudiar en un seminario teológico bíblico. Le avisé a mi pastor, pero me nombró un versículo que dice que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y fui sacado inmediatamente de los colaboradores porque fui un rebelde y me fui a estudiar al seminario. Aquello fue para mí de gran bendición. Abandoné el fanatismo y el legalismo. ¿Puede usted interpretar de una forma más profunda este versículo que se usa de una forma incorrecta? Porque en mi país muchos sufren de un evangelio de terror. Se les amenaza con este versículo y se les dice que está prohibido estudiar. Yo asisto a otra iglesia y siempre se nombra a este versículo para justificar que no hay que ir a estudiar a ningún seminario bíblico. Lamentablemente, mi querido hermano, y muchos que me escuchan, esto es lo que se dice sacando totalmente de contexto este versículo del cual hablaré ahora, para justificar el hecho de que, según ellos, no hay que estudiar, lo cual es un disparate y una auténtica herejía. En primer lugar, le quiero decir, hermano, que le felicito por lo valiente que usted fue de salir de una congregación de ignorantes que quieren seguir siendo ignorantes y que además quieren que sus miembros sigan siendo ignorantes. Le felicito por lo valiente que usted ha sido. Porque el evangelio no es terror, el ministerio no es manipulación,
Un pastor no tiene ninguna autoridad para impedirle a nadie que estudie, y más la palabra de Dios. Eso de entrada. Realmente me parece un disparate que un pastor le prohíba a sus miembros ir a una escuela bíblica a estudiar la Biblia, la palabra de Dios. El apóstol Pablo le dijo, por ejemplo, a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. ¿En la lectura de qué? ¿En el estudio de qué? De la Biblia. Porque la Biblia no solamente hay que leerla, sino hay que estudiarla. Y muchos creyentes han sido y están siendo todavía manipulados porque no han conocido o no han estudiado como deberían de haberlo hecho la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, y ese es el motivo por el cual muchas veces, sacando de texto muchos versículos, asustan, amedrentan, ¿verdad? Manipulan a la gente, que si maldiciones, que si no das las primicias, que si no das los diezmos, que si esto y aquello. Y eso es un disparate, y vamos a luchar con uñas y dientes para desbaratar toda esa basura que se ha metido lamentablemente en algunos sectores, no en todos, gracias a Dios, en algunos sectores del mundo evangélico. El Señor Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, y escudriñad es mucho más que leer superficialmente los textos bíblicos. La Biblia dice que en cierta ocasión el mismísimo Señor Jesucristo le dijo a los escribas y fariseos: ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. ¿Cómo que no es bíblico estudiar? Pero ¿a quién se le ha ocurrido semejante disparate? ¿Cómo se le puede ocurrir a una persona, llámese pastor, apóstol, profeta, me da exactamente igual, prohibirle a sus miembros que estudien la palabra de Dios? Porque según ellos hay un versículo que dice que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Bueno, vamos a ver. Esa palabra letra, ese texto que está escrito en griego, aparece la palabra gramatos, que efectivamente aparece o se traduce como la palabra letra. El apóstol Pablo está haciendo una diferencia entre la letra de la ley y el espíritu del evangelio que da libertad a los oprimidos. ¿Para qué vino Cristo? Para dar vista a los ciegos, para vendar a los quebrantados de corazón, para traer libertad, gozo, paz y alegría, y no terror ni miedo, y miedo al hombre que lamentablemente a veces abunda tanto. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo dice que la letra mata, está hablando acerca de la ley, porque la ley que recibió el pueblo de Israel no salva. Miren, por sentido común, hermanos, si la ley que recibieron los israelitas en el monte Sinaí a través de Moisés salvara, ¿para qué tuvo que nacer y morir en una cruz nuestro Señor Jesucristo? Si la ley salva, practiquemos la ley y no hace falta que Cristo hubiera muerto por nosotros. La ley efectivamente mata, porque la ley no conoce lo que es misericordia. El que la hace, la paga. Ojo por ojo y diente por diente. Ese es el espíritu de la ley, donde no hay misericordia, donde nadie se puede salvar por las obras de la ley. Por eso es un disparate que muchos cristianos evangélicos se quieran volver a la Torá, se quieran volver a la ley. ¿Para qué? Para volverse a atar, para intentar cumplir con una ley que ningún ser humano puede cumplir. Pero para eso vino el Señor Jesucristo, para que a través de Él cumpliera toda la ley, los 613 mandamientos de la Torá, y pudiéramos vivir en libertad, no en libertinaje, que es diferente, en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. A mí me hace mucha gracia porque hay creyentes que le dan un sobreénfasis a las fiestas judías y se olvidan de que hay cientos de mandamientos y creen que porque guardan el Shabbat y porque guardan Pesaj y porque guardan Sukkot y porque guardan todas las fiestas judías, ya está. Mire, mi querido hermano y amigo, la ley es un instrumento que nos lleva a Cristo. La ley sin Cristo no sirve para nada. Esclaviza, ata y mata. Eso es lo que está diciendo Pablo. Él está estableciendo una comparación entre la ley que mata, y si no, miren el ejemplo de cuando le traen a Jesús una mujer, según ellos, sorprendida en el mismo acto de adulterio. ¿Qué es lo que querían hacer ellos? Matarla. ¿Por qué? Porque la ley decía que a las mujeres, a las personas
sorprendidas en adulterio tenían que morir apedreados. Entonces Jesús dijo, muy bien, eso es lo que establece la ley. Ahora, el que de vosotros esté sin pecado, que sea el valiente de arrojar contra ella la primera piedra. Y ni uno fue capaz de hacerlo, porque todos se sintieron pecadores. Porque ningún ser humano puede presumir de cumplir con toda la ley. La ley mata, ya tienen el ejemplo. Querían matar a pedradas a la mujer sorprendida en el acto de adulterio. Curiosamente que si la sorprendieron en el mismo acto de adulterio, ¿dónde estaba el hombre? Porque el adulterio, que yo sepa, se comete entre dos, no uno solo. Entonces, ¿por qué no trajeron al hombre? A lo mejor estaba entre la multitud, vete tú a saber. Porque generalmente los religiosos, los fanáticos, los legalistas, son hipócritas. Y si no, lean ustedes el capítulo 23 del Evangelio según San Mateo. Es un capítulo durísimo, pero son palabras de nuestro Señor Jesucristo. A los escribas y a los fariseos, aquellos que diezmaban, aquellos que ayunaban, aquellos que llevaban aparentemente una vida escrupulosa, una vida santa. Generalmente esos religiosos son falsos, son hipócritas, por dentro son lobos rapaces, por dentro son sepulcros blanqueados, personas que le exigen a los demás una vida que ellos no llevan. La ley, claro que mata, la letra, claro que mata, porque la ley no conoce, repito, misericordia. No hay salvación en la ley. ¿Para qué vino Cristo? Para quitarnos del yugo de la ley, porque la ley también es comparada con un yugo que oprime. Por lo tanto, cuando un pastor, o un profeta, o un apóstol, me da igual cómo se llamen, porque hoy en día parece que los títulos casi como que te da más categoría, ¿no? ¿Qué eres, pastor? Pastor, yo soy apóstol. No sé cuál será el próximo título que algunos se pongan, porque tienen titulitis, ¿verdad? Siempre tienen ganas de títulos y de aparentar por encima de los demás. Cuando el ministerio no es para figurar, no es para aparentar, sino es para servir. Y para servir a las ovejas, no para servirnos de las ovejas, ¿verdad? Pues me parece un disparate, por no decir otra cosa, el que un pastor le prohíba a un miembro de su congregación el ir a un instituto, a un seminario, a una escuela bíblica, a prepararse y a estudiar la palabra de Dios. Yo le vuelvo a felicitar por lo valiente que usted ha sido de salir corriendo de ese lugar de ignorantes que quieren seguir siendo ignorantes. Porque hay muchos que me escriben, que me dicen, pastor, yo he aprendido mucho en este año. Yo he aprendido mucho escuchando y viendo todas estas cosas que ustedes emiten. He sido un ignorante, se me han caído las escamas de los ojos. Bueno, pero gloria a Dios que quieren aprender. Gloria a Dios que aprovechan las oportunidades. Pero lamentablemente hay muchos que no quieren aprender y no dejan a los demás aprender. Por eso dicen lo que dicen y hacen lo que hacen en los púlpitos. Y por eso la gente como borregos, ¿verdad? Como corderos, son llevados al matadero. Y ese tiempo se acabó. Nosotros hemos luchado con uñas y dientes, si me permiten la palabra, para sacar a la gente de la ignorancia. Yo también soy pastor. 40 años a tiempo completo sirviendo al Señor. ¿Qué les parece? Y yo como pastor digo que hay muchos que aprovechan el ministerio para pegarse la gran vida a costa de las ovejas y sacar textos del contexto formando pretextos y asustando a las ovejas y que tienen maldiciones y que si ahora tienen demonios. Y ¿se acuerdan ustedes aquella época que tuvimos donde la gente preguntaba y preguntaba sobre el tema de las primicias? ¿Y qué es lo que yo decía? Pues lo mismo que le digo hoy. Otra excusa más para seguir sacándole el dinero descaradamente a la gente. Porque las primicias no tienen absolutamente nada que ver con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los diezmos, las ofrendas, las primicias y ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más le quieren sacar algunos a la gente? Y además, impidiéndoles que abran los ojos, impidiéndoles que estudien la palabra. ¿Para qué? Para que sigan siendo engañados y manipulados por personas que, porque se creen que son pastores o apóstoles, obispos o lo que sea. No, mi querido hermano, yo le felicito, vuelvo a repetirle, doy gloria a Dios por lo valiente que usted ha sido, y usted no ha sido un rebelde, usted ha sido una persona sabia, inteligente, porque usted estaba en una cueva donde nunca iba a poder crecer, donde nunca iba a poder, digamos, desarrollarse como cristiano. Espero que
esté en una congregación donde le permitan a los miembros estudiar, donde le permitan a los miembros profundizar en las Sagradas Escrituras, y hay de aquellos que no quieren crecer y madurar. Hay de aquellos que, mal utilizando el versículo que usted acaba de mencionar, que la letra mata, mas el espíritu vivifica, quieren justificar lo injustificable, diciéndole a la gente que no se puede estudiar, que usted se suba al púlpito y en ese momento el Espíritu Santo le dará la palabra que tiene que hablar. ¿Cómo me voy a poner yo bajo la cobertura de un pastor ignorante? ¿Cómo puede pretender usted poner a su familia, a su esposa, a sus hijos en manos de un pastor analfabeto que no quiere aprender, que no quiere desarrollarse como ministerio? Que el Señor nos ayude a abrir los ojos, porque ya está bien de manipular, de engañar y de sacar las cosas de contexto, y la gente, en ese corazón bueno que tiene la gente, pues se creen todo lo que oyen. Pero ya ese tiempo yo creo que ha pasado en la vida de muchos de ustedes. Cuando oigan una predicación de quien sea, incluso mía, abra la Biblia y compruebe si lo que está oyendo es palabra de Dios o es palabra del hombre. Y en el momento en el que no coincidan las palabras de ese predicador, o mías, o de quien sea, con la palabra de Dios, deje de escucharnos, deje de ver estos programas, porque aquí lo que queremos es exaltar y levantar a Cristo en alto. Y lo que queremos es que la gente sea culta en la palabra, como aquellos creyentes de Berea que dicen que eran nobles porque escudriñaban, estudiaban, indagaban, profundizaban cada día en las Escrituras para ver si lo que Pablo les enseñaba era realmente bíblico o no tenía nada que ver con una base bíblica. Seamos como los de Berea. Curiosamente, alguien una vez dijo, no seamos como los de Berea, que siempre están cuestionando. No, los de Berea no cuestionaban. Los de Berea eran personas que oían con respeto lo que Pablo les predicaba y después iban a las Sagradas Escrituras a ver si realmente lo que habían oído era bíblico o no. No eran personas que estaban siempre buscando fallos en los demás, sino al contrario, querían estar seguros que lo que estaban abrazando, que lo que estaban oyendo y creyendo era verdaderamente de Dios y no venía de un corazón de un hombre manipulador o sacando las cosas de su contexto. Bueno, hermano, pues nada, que el Señor le bendiga y les felicito y siga estudiando usted y todos los que me ven y escuchan en esta tarde la palabra del Señor, y no dejen que nadie les manipule más. No dejen, por favor, no permitan a nadie, por muy famoso que sea, por mucha página web que tenga, por muchos seguidores que tenga, no le permitan a nadie que le impida leer la palabra de Dios. Eso es lo que hacían los curas en España. Sí, eso es lo que hacían los curas en España, que le prohibían al pueblo leer las Sagradas Escrituras, claro, porque sabían que al leer y al estudiar las Sagradas Escrituras se iban a dar cuenta de lo mentirosos que eran y de las mentiras que le habían hecho creer a la gente durante siglos. Y se produjo una revolución en Europa y en el mundo entero, me atrevería a decir, cuando las Sagradas Escrituras llegaron a manos del pueblo en su propio idioma, que podían leerlas y estudiarlas. Así que, hermanos, a madurar, ya no somos niños, no somos tontitos que nos dejamos engañar y embaucar por nadie. Ahora tenemos la palabra de Dios, no solamente para leerla, sino para escudriñarla, para memorizarla, para compartirla con nuestros hijos y para llevarla a la práctica hasta las últimas consecuencias. Bueno, paso a responder a otra pregunta. Alguien pregunta lo siguiente: ¿por qué el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido? Según Lucas 19:10. ¿Por qué habla en pasado? Bueno, hermano, vamos a ver. Lucas escribe un evangelio hablando de lo que Cristo vino a hacer y de lo que Cristo dijo. Lucas no puede decir el Hijo del Hombre, es decir, el Señor Jesucristo vendrá, o el Señor Jesucristo viene, porque ya el Señor Jesucristo ya había venido. Ya el Señor Jesucristo había muerto en la cruz, había resucitado, gloria a Dios, al tercer día, había estado 40 días con sus discípulos, ascendió a la diestra del Padre. Por lo tanto, él relata la historia en tiempo pasado. El Evangelio según San Lucas no es un libro profético, él no está hablando de cosas futuras, de cosas que van a ocurrir, como por ejemplo el libro del Apocalipsis o cualquier otro libro de la Biblia. Lucas está relatando la historia. De hecho, él lo dice, que él indagó, que él profundizó
para escribir adecuadamente todo lo que había ocurrido. Por eso él dice, el Hijo del Hombre vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Él no puede hablar en futuro, porque si no ya no sería una historia, ya no sería un relato histórico, sería un relato más bien profético. Por lo tanto, no es que esté mal relatado el texto, sino que, repito, el tiempo del verbo está en pasado porque él está relatando algo que ha ocurrido. Al mismo tiempo usted pregunta, ¿y nosotros que aún no habíamos nacido? Bueno, es que no habíamos nacido nosotros, ni los del siglo XVII, ni los del siglo XIV, ni los del siglo IV, ni los del siglo X. Es decir, Cristo cuando murió, murió por todos los pecadores que ni siquiera habíamos nacido. Porque si no hubiera muerto por nosotros, tendría que venir de vez en cuando el Señor a morir en la cruz. Tendría que venir en cada generación, o cada 150 años, o cada 500 años. El Señor vino, hizo un sacrificio una vez y para siempre perfecto, y con ese sacrificio murió por toda la raza humana, hubiéramos nacido o no. Por lo tanto, el relato de Lucas está en pasado, porque él está contando la historia, y con ese sacrificio del Señor Jesucristo fue más que suficiente para que los que naciéramos después de su muerte y resurrección tuviéramos la posibilidad y la opción de ser salvos y de recibir el perdón de nuestros pecados, lógicamente si nos arrepentimos delante del Señor. Por lo tanto, no hay ningún error gramatical, sino que él tiene que utilizar el tiempo pasado, ¿verdad? Porque está relatando la historia, no está relatando algo que va a ocurrir. Bien, por otra parte, hay una pregunta de una hermana que dice, ¿qué quiere decir el versículo de Segunda de Reyes 19:3 que dice, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas? Cumplo un año de estar en los caminos del Señor para su gloria y honra, y me siento muy feliz y he aprendido mucho leyendo la palabra. Pues gloria a Dios, me alegro muchísimo de que usted en el último año de su vida haya decidido seguir al Señor y obedecer su palabra, y le felicito porque está usted en un tiempo extraordinario de su relación con el Señor. El primer añito es un tiempo muy bonito y un tiempo que marca sin lugar a dudas lo que va a ser nuestro futuro, ¿no? Ahora bien, usted me pregunta por este versículo de Segunda de Reyes 19:3. No hay nada peor que el Señor querer hacer algo y no estar preparados para recibir esa bendición o esa actuación, esa intervención de parte de Dios en la historia. Dios quería hacer cosas, lo compara con una mujer que tiene que dar a luz y no tiene fuerzas para dar a luz. Pues ya me contará usted, si una mujer en el momento más importante, que llega el momento del parto, no tiene fuerzas, está débil, pues corre peligro su vida y la de la criatura. Y el Señor, utilizando este símil, pues establece o enseña que Él quería hacer muchas cosas, traer muchas bendiciones, hacer cosas hermosas entre su pueblo Israel, pero su pueblo no daba la talla. Su pueblo no estaba preparado, su pueblo no estaba listo, espiritualmente hablando, para recibir la intervención milagrosa de Dios en la historia. Estaban en otra frecuencia. En vez de estar alineados con lo que Dios quería hacer, lamentablemente no estaban preparados, espiritualmente hablando, no estaban fuertes, no estaban bien, y por lo tanto el Señor no podía hacer a través de su pueblo lo que le hubiera gustado hacer. Bueno, permítame que le ponga el ejemplo de cuando el Señor Jesucristo va a entrar en la ciudad de Jerusalén y se detiene. De hecho, hay una iglesia en el Monte de los Olivos donde dicen que allí fue donde el Señor se queda mirando a la ciudad de Jerusalén y dice aquella famosa frase de Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que yo te envío. ¿Cuántas veces yo quise juntar a mis hijos como la gallina junta sus polluelos y no quisisteis? Una cosa es lo que el Señor quería hacer y otra cosa es lo que le vamos a permitir al Señor hacer. El pueblo de Israel muchas veces no estuvo alineado con Dios, no estuvo en orden, estaba en los caminos de la idolatría y en el camino de la desobediencia, y lamentablemente se perdió muchas oportunidades históricas. Que no nos pase a nosotros lo mismo hoy en día. La iglesia ha sido probada en este último año como nunca antes, o como hacía mucho tiempo que no lo era,
Y el Señor nos ha estado preparando, probando y enseñando muchas cosas. Ha sido un trato de Dios tremendo. Y espero que muchos hayamos aprendido y captado el mensaje. Y que no volvamos otra vez a la vagancia, al conformismo, a la religiosidad, sino que este tiempo haya servido para que madures, para que te pongas las pilas, si me permiten la expresión, para que vayas en serio con el Señor y no vuelvas otra vez a enredarte en aquellas cosas que antes decías que como tenías tanto trabajo, pues no tenías tiempo para orar, para leer la palabra, estudiar la escritura, congregarte, etcétera, etcétera. Que no llegue el momento de la bendición de Dios y no nos hayamos preparado. Yo les digo con toda honestidad, yo creo que algunos no se prepararon ni antes ni ahora durante lo que está pasando en el mundo y están perdiendo una oportunidad histórica. Hoy en día muchos se quieren subir a un carro que ya está en marcha, se quieren subir a un tren que ya está funcionando hace ya un tiempo y algunos llegan tarde y mal. Por eso vuelvo a decir lo que decía al principio del programa esta tarde. Todas estas personas que utilizando mi nombre personal o el de nuestro ministerio, Centro Evangélico Vida Nueva, utilizando nuestro material, nuestros cultos, las predicaciones, el pastor online, los devocionales, abren páginas de Facebook o YouTube, pues ¿por qué lo hacen? Pues porque quieren la bendición que el Señor nos está dando y se quieren aprovechar de la generosidad y de la bondad de corazones, haciéndoles creer que somos nosotros y luego les piden dinero y ya sabemos lo que hay detrás de todo esto. Aprovecho la oportunidad para decirle que nosotros únicamente tenemos 2 canales oficiales. Este de Facebook que ustedes están viendo ahora mismo y nuestro canal de YouTube, Centro Evangélico Vida Nueva. Todo lo que salga de ahí no es nuestro, no es mío. Yo no tengo un canal privado. Yo no tengo un canal, una página de Facebook privada con mi nombre, en absoluto. Pero hay personas que se quieren subir a un carro que no les pertenece. Porque detrás de todo esto hay mucho trabajo. Detrás de todo esto hay muchos años de picar piedras. Detrás de todo esto hay muchas lágrimas y esfuerzo. Y cuando había 2, 3, 4, 5 personas conectadas viendo nuestros cultos, no nos lo podíamos creer. Porque nos estaban viendo y escuchando en directo. 3 o 4 personas, y a lo mejor eran 2 que se habían quedado en casa y no habían venido ese día al culto. La bendición de la cual disfrutamos todos, porque esta es una bendición que es de todos. No es solamente mía, ni mucho menos. Esta es una bendición y una alegría que muchos de ustedes están disfrutando y estamos viviendo con una alegría tremenda. Esto es el resultado de haber sido fieles en lo poco, y el Señor honra a los que le honran, ni más ni menos. Esto no es por méritos personales, no es por nuestra cara bonita, no es porque nos lo merezcamos, no. Esto es la gracia de Dios. La gracia de Dios que recompensa a los que sembraron con lágrimas, pues con regocijo estamos segando. Y hace unos días tuve una reunión preciosa con el grupo número 1 de mis hermanos de la iglesia virtual y fue una reunión maravillosa. Cuando los hermanos me pusieron ese video, como algunos dicen, de los niños de nuestra escuela bíblica, de la iglesia virtual, una bendición tremenda, tantas familias, tantos matrimonios. Tengo que decir que tenemos iglesias presenciales aquí en Canarias donde la gente puede venir. Tenemos una iglesia virtual por todas partes del mundo, pero también tengo que decir que también estamos teniendo en la gloria, en la presencia del Señor, parte de nuestra iglesia virtual, porque hoy nos comunicaban que nuestra hermana Olga partía a la presencia del Señor después de haber luchado con un cáncer durante tiempo. Gracias a todos los que estuvieron orando por ella, el Señor decidió llevársela a su presencia. Que descanse en la presencia del Señor nuestra hermana Olga y que el Señor consuele a sus hijas. Hoy les he mandado un mensaje. Oremos por las chicas que quedan, por sus hijas, por sus nietas. Pero ya tenemos hermanos de nuestra iglesia en la presencia del Señor. Y es un gozo tremendo ver cómo el Señor no para de bendecir la obra,
porque el Señor, repito, Él conoce nuestros corazones, y cuando alguien utiliza mi nombre o el nombre de nuestro ministerio para hacerse famoso, para pedir dinero, etcétera, es un dolor muy grande en el corazón, porque ustedes saben perfectamente que nosotros no pedimos dinero. Nosotros oramos a nuestro Padre, y Él que nos ve en secreto nos recompensará en público. A Él toda la gloria y a Él toda la honra. Quiero responder también a una hermana que pregunta por los capítulos 65 y 66 del libro del profeta Isaías. Bueno, son dos capítulos muy interesantes que tienen que ver sobre todo con los últimos tiempos, y parte de esos capítulos tiene que ver con el reinado milenial de Cristo. La palabra de Dios nos enseña que cuando el Señor Jesucristo venga en su segunda venida, Él pondrá los pies sobre el monte de los olivos, ese monte se partirá, lo pueden leer en Zacarías el capítulo 14, y gobernará durante 1000 años a todas las naciones de la tierra desde la ciudad de Jerusalén. Y nosotros juntamente con Cristo reinaremos con Él. A grandes rasgos, estos dos capítulos nos hablan acerca de un juicio previo que habrá, ¿verdad? Y a continuación, pues todo lo que ocurrirá en el milenio y posteriormente cuando estemos por la eternidad en la presencia del Señor. Porque el milenio no se lleva a cabo en la gloria, en el cielo. El milenio se lleva a cabo aquí en la tierra. Y luego cuando desciende la nueva Jerusalén, que si quieren ver cómo es esa ciudad, está en Apocalipsis 21 y 22, pues ahí es cuando ya empieza lo que podríamos llamar la eternidad, y estaremos por siempre en la presencia del Señor, y allí veremos a los patriarcas, a los discípulos, a nuestro Señor Jesucristo, y por supuesto, lo más importante de todo, y allí ya no habrá más muerte, ni más llanto, ni más sufrimiento, ni enfermedades, ni lágrimas, ni dolor, sino que allí seremos todos perfectos en la presencia de nuestro Dios, a disfrutar de nuestra recompensa celestial por la eternidad. ¿Usted ya está preparado para encontrarse con Él? ¿Ya le has entregado tu corazón y tu vida a Cristo? Puede ser que has visto los devocionales, puede ser que estés ahora viendo este pastor online, pero a lo mejor no has nacido de nuevo. Puede ser que tu abuelita, tus padres sean creyentes y te hayan llevado a la iglesia desde pequeñito, pero todavía no le has entregado tu corazón al Señor. Ahora, ahí donde estás, ahí en el salón de tu casa, tienes una oportunidad maravillosa, hijo. Ahora el Señor está llamando a la puerta de tu corazón. Ahora es el momento de decirle: Señor, perdóname por el tiempo perdido. Perdóname, Señor, porque no te he querido recibir, no te he querido aceptar y confesar como mi Señor y Salvador hasta el día de hoy. Pero hoy, ahí donde estoy, ahí donde estás, yo quiero recibir al Señor Jesucristo. Que ven este programa, que están junto a nosotros en torno a la presencia del Señor y a su palabra, pues aprendiendo más y más de Él y de su palabra, para de esa manera poder servir con mayor eficacia al Señor Jesucristo. También a los hermanos de Miami que se están conectando les damos la más cordial bienvenida. Así que vamos a orar y presentar este tiempo en las manos del Señor. Oramos. Bendito Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por este privilegio tan grande que nos das un día más de mirar en tu palabra, en las páginas de las Sagradas Escrituras, las cosas que tú quieres que sepamos para estos tiempos difíciles y peligrosos en los cuales nos ha tocado vivir. Señor, danos sabiduría, ayúdanos a poder responder a las preguntas que en estos últimos días hemos recibido y que podamos juntos disfrutar y aprender más de ti y de tu palabra. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Desde la isla de La Palma, gloria a Dios, qué lindo, ¿no? Una isla que queda muy cerca de aquí de nosotros. Nos están viendo también desde Long Island, nuestra hermana Karina. En fin, estoy seguro que van a ir entrando muchísimos mensajes desde Aguas Calientes, México, Connecticut. En fin, hermanos, si les parece, vamos a pasar ya directamente a la palabra del Señor. Sería muy bueno que ustedes tomaran notas, que tuvieran su papel y lápiz a mano, y sobre todo también la Biblia, para que sea la palabra de Dios la que responda a las preguntas. Costa Rica, Valdepeñas, Kentucky, gloria a Dios. Bienvenidos, hermanos, a todos ustedes. De verdad que es una
Bendición desde Texas, saber que nos están viendo y escuchando en esta tarde. La primera pregunta dice así: me aparté del Señor por un largo periodo de tiempo. He decidido volver, ya me he reconciliado con el Señor, pero mi pregunta es, ¿tengo que volver otra vez a bautizarme? Bueno, hermana, la pregunta que usted debería de hacerse es ¿por qué se bautizó en aquel momento? ¿Usted lo hizo de todo corazón o fue por presión? ¿Fue usted consciente de lo que estaba haciendo el día que se bautizó? ¿O lo hizo porque otras personas también lo estaban haciendo juntamente con usted? Esa es la pregunta que usted debería de hacerse. Si usted lo hizo de todo corazón en su momento, aunque después se apartara de los caminos del Señor, yo sinceramente no creo que sea necesario el que usted vuelva otra vez a bautizarse. Pero repito, la pregunta es, ¿cuando usted se bautizó realmente lo hizo con los 5 sentidos? En aquel momento que usted estaba supuestamente bien, que quería agradar al Señor, obedecer su palabra, ¿lo hizo decentemente y con orden? Pregúntese qué fue lo que le motivó en aquel momento a usted a bautizarse. Si lo hizo para la gloria de Dios, en obediencia, porque usted en ese momento quería agradar y servir al Señor, repito, no hace falta que usted vuelva a bautizarse. Pero si usted aquel bautismo lo hizo tal vez por presión, lo hizo sin saber exactamente a lo que se comprometía, lo que significaba, tal vez sería necesario y bueno que usted se volviera a bautizar, ya que ha vuelto al Señor, y espero que nunca más se vuelva a apartar de los caminos del Señor. El bautismo se tiene que hacer una vez en la vida. Por eso yo siempre digo a la gente, no se precipiten, no corran, esperen, prepárense bien, pregunten todo lo que tengan que preguntar, para que de esa manera, el día que ustedes se bauticen, lo hagan bien delante del Señor y no tengan después de años otra vez que volver a bautizarse porque en aquella ocasión no lo hicieron correctamente. Esa es la pregunta que yo creo que usted debería de hacerse. Y seguimos saludando y dando la bienvenida a todos los hermanos que se están incorporando a este Pastor Online de esta tarde. Hermanos desde Chile, desde Venezuela, desde diferentes estados de los Estados Unidos, desde Perú, Ecuador, Colombia. A todos, hermanos queridos, bienvenidos. Que el Señor les bendiga muy ricamente en esta tarde. Paso a responder a la siguiente pregunta, si les parece. Un hermano dice, ¿a qué se refiere la Biblia cuando habla de espíritus inmundos? ¿Y existen hoy en día personas con ese tipo de problemas? Pues no le quepa a usted la menor duda de que efectivamente hoy en día hay muchas, más personas de las que ustedes se puedan imaginar que tienen serios, gravísimos problemas con espíritus inmundos. Personas que han estado practicando la tabla de la Ouija, personas que han estado asistiendo a sesiones de espiritismo, de brujería, con curanderos, hechiceros, personas que han entrado en ese mundo y le han abierto la puerta de sus vidas a ese mundo tenebroso de las tinieblas, pues puede ser que en un momento determinado queden atrapados, queden atados a la influencia mala, maligna, de esos espíritus malos, que en el nombre de Jesús salen todos fuera. No cabe la menor duda de que el poder de Dios es real, y el mismo Señor Jesucristo, cuando comisionó a sus discípulos y les dijo aquello de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, pues dentro de aquella gran comisión también incluía el hecho de en mi nombre echarán fuera demonios. Los espíritus malignos son ángeles caídos, ángeles que siguieron a Satanás en su rebelión, en su desobediencia, y se han convertido en espíritus malos que atormentan, que enferman, que dañan la vida de las personas, familias, ministerios, países, etcétera, etcétera. El mundo espiritual es tan real como la vida misma. La Biblia nos habla mucho de los ángeles, de los principados, de las potestades, de los querubines, de los serafines, de Satanás, etcétera, etcétera. Y es un mundo real. Y podemos ver en los evangelios, y también, como no, en el libro de los Hechos, cómo hay casos de personas, cómo hubieron casos de personas que fueron, víctimas de estos poderes malignos de las tinieblas, espíritus malignos, demonios, pero que gracias al Señor tenemos la victoria
tenemos autoridad para expulsarlos y mantener la victoria todos los días de nuestra vida. No es que tenemos que buscar al diablo por todas partes, pero si nos toca en un momento puntual ministrar, ayudar a una persona con este tipo de problemas, espero que sepan hacerlo, porque no cabe la menor duda de que sería una tragedia el que una persona llegue a tu iglesia, a tu congregación, y tú no sepas cómo tratar adecuadamente este tipo de situaciones. Yo creo que hoy en día tenemos que estar preparados para todo, y sobre todo para hacer la guerra, entre comillas, al mundo espiritual. Y cuando alguien venga a nuestra congregación con este tipo de problemas, pues poder ministrarle para que experimente la libertad que solamente el Señor Jesucristo puede traer a las vidas cuando las ponemos en sus manos. Bienvenidos a todos los hermanos de México que se están incorporando, que son muchos. Amamos mucho a los hermanos de México y mandamos saludos a todos los hermanos de ese hermoso y gran país que nos están viendo en directo en esta tarde. Tenemos en este momento las 6:10 de la tarde aquí en la isla de Tenerife. Hermanos de Cuba, gloria a Dios desde La Habana. Qué alegría nos da saber que está llegando la señal en directo para que los hermanos de Cuba, de La Habana, puedan estar disfrutando de este pastor online en directo en esta tarde desde las Islas Canarias. Saludos también a los hermanos de Argentina, de Costa Rica, de Perú y a todos los que se están incorporando en esta tarde para que juntos podamos aprender más y más de la palabra del Señor. Vamos a responder a la siguiente pregunta y dice así: si no doy los diezmos, ¿estoy bajo maldición? ¿Cuántas barbaridades y locuras se han enseñado incorrectamente en los últimos años en algunas congregaciones cristianas evangélicas, amenazando, asustando a la gente, que si no dan los diezmos están bajo maldición, etcétera, etcétera? Mire, hermano, ya lo hemos dicho en muchísimas ocasiones. Cuando estuve recientemente en la iglesia del pastor Norris, en New Jersey, la iglesia Campamento de Jehová, di una pequeña explicación acerca del tema este de los diezmos, las ofrendas, también acerca de las primicias y todo esto. El tema de los diezmos es algo que tiene que ver fundamentalmente con las leyes que el Señor le dio al pueblo de Israel a través de Moisés, los 613 mandamientos de la Torá, de la ley, ¿verdad? Y aunque hay distintos pasajes en el Antiguo Testamento, en distintos libros, donde se habla acerca del tema de los diezmos, ningún cristiano está bajo maldición. Ningún cristiano está bajo ningún tipo de maldición. No estemos manipulando, ni asustando a la gente, ni presionándoles, obligándoles a que den el diezmo, ¿verdad? Porque parece que si no dan el diezmo son los pecadores más grandes de la tierra. Eso es rotundamente falso. ¿Por qué no hablan también tan contundentemente en contra de los celos, de la envidia, de la crítica? ¿Por qué siempre el tema del dinero tiene que prevalecer por encima de otros pecados, otras cosas que podemos también hacer mal? Yo he dicho y repito por enésima vez que el tema de las maldiciones a nosotros, los verdaderos cristianos, los que hemos nacido de nuevo, no nos afecta. Cristo se llevó todas y cada una de las maldiciones a la cruz del Calvario, y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Los hijos no llevarán los pecados de los padres, ni los padres llevarán los pecados de los hijos. El alma que pecare, esa es la que morirá. Así que vamos a dejar de asustar, de amedrentar a la gente, no solamente con el tema del diezmo, sino de las maldiciones, porque si estamos en Cristo, somos templos del Espíritu Santo de Dios. La protección del Señor es real, no es una teoría, es una realidad. Y asustar a los hijos de Dios, diciéndoles que están bajo maldición si no dan los diezmos, eso es no entender el tema de los diezmos tal y como se enseñó en su momento en el Antiguo Testamento. ¿Está mal que una persona dé diezmos? Yo no he dicho nunca eso. Pero lo que sí he dicho y he enseñado, y no me cansaré de repetirlo,
es que no estemos manipulando ni asustando a la gente, diciéndole que si no dan el diezmo, están bajo maldición y Dios los va a castigar y Dios no los va a bendecir, porque yo conozco a centenares de hermanos y a muchas denominaciones e iglesias enteras que nunca han enseñado el tema del diezmo y son más generosos que aquellos que presumen de dar el diezmo. Así es que vamos a dejar las cosas como están en la palabra de Dios y vamos a dejarnos de asustar a la gente, que ya somos mayorcitos, y el tema de asustar a la gente les funcionó el negocio a algunos durante algún tiempo, pero que ya la gente ha madurado, la gente ha crecido y ya a la luz de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras, saben la verdad de la mentira y ya no se dejan seducir y engañar y manipular como durante tanto tiempo fueron víctimas de todas esas falsas enseñanzas. Seguimos adelante. Una pregunta que, bueno, creo que ya la he respondido en el pasado, pero vuelve otra vez a llegarnos la pregunta: ¿es indispensable, es requisito indispensable para ser salvo hablar en lenguas? Nada más lejos de la realidad. Si alguien está enseñando esto, si alguien en alguna congregación, si algún pastor me está escuchando en este momento y le dice a la gente que si no hablan lenguas no son salvos, estás enseñando una herejía, una mentira, una falsedad. En ningún momento la palabra de Dios dice que el que no habla en lenguas no es salvo. Eso es un disparate, eso es una herejía como tantas y tantas que se han levantado a lo largo de la historia. ¿Dónde dice la Biblia que el que no habla en lenguas no se salva? ¿Dónde dice la Biblia que el que no habla en lenguas no es salvo? El don de lenguas se menciona, el don como tal, se menciona en 1 Corintios capítulo 12, y Pablo da una serie de explicaciones acerca de cómo funcionan los dones, y también este que acabo de mencionar. Pero en ningún momento es requisito indispensable el hablar en lenguas para poder ser salvo. No estemos enseñando herejías, no estemos enseñando disparates que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. La salvación es gratis porque Él ya pagó el precio por nosotros. La Biblia nos enseña que Él murió en la cruz por nuestros pecados. El que cree en Él es salvo. Pablo no le pidió al carcelero de Filipo ni los diezmos, ni las ofrendas, ni primicias, ni tampoco que hablaran lenguas. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y todo lo que salga de ahí es herejía, rotundamente falso. Y sacar del contexto una serie de cosas que no son requisito indispensable, ni mucho menos para ser salvos. Saludamos también a nuestros hermanos que se están incorporando desde la isla de la República Dominicana. Que el Señor les bendiga muy ricamente, y me alegro mucho de que también desde esa parte del mundo del Caribe nos estén viendo en directo en esta tarde. Tenemos las 6:15 pasadas de la tarde en directo aquí en las Islas Canarias. Espero que estén disfrutando de este pastor online, cuyo objetivo es dar respuesta a preguntas que ustedes, después de tanto tiempo, todavía nos continúan enviando. Bendiciones desde Chiapas y también para ustedes, mis queridos hermanos. Alguien con mucho conocimiento de la Biblia, es la siguiente pregunta: ¿puede saber la fecha exacta de la segunda venida de Cristo? Bueno, si usted lee la Biblia con detenimiento, sabrá perfectamente que no hay nadie, no ha habido, ni hay, ni habrá absolutamente nadie que pueda atreverse desde un púlpito, en las redes sociales o en cualquier otro lugar, a decirle a una congregación, a una iglesia, que él o ella sabe la fecha del retorno de la venida del Señor Jesucristo. A mí me parece una auténtica temeridad y un disparate que algunas personas a lo largo de la historia, y también recientemente, se hayan atrevido a especular y a atreverse, porque una cosa es una opinión personal y otra cosa es cuando pasas de una opinión personal a algo que expones, a algo que enseñas como si fuera realmente así, y luego después tienes que pedir perdón, y luego después te das cuenta de que has, si me permiten la expresión, metido la pata. No podemos saber, nadie puede saber la fecha de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ni tenemos que preocuparnos por eso. Lo que tenemos que hacer es ocuparnos en velar y orar para que aquel día, cuando venga el Señor, no nos sorprendan las cosas como ladrón en la noche.
Pero decir, yo tengo la fecha de cuándo va a venir el Señor Jesucristo, eso es una auténtica temeridad y un disparate que no sé cómo algunos han caído en semejante error con la supuesta experiencia o conocimiento bíblico que tienen. Porque ese error no lo comete ni un chico recién graduado de una escuela bíblica. Pero en fin, la respuesta es contundentemente no. Nadie con suficiente conocimiento bíblico puede asegurar que tiene la fecha, el día, la hora, el mes y el año de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ni muchísimo menos. Bueno, me ha estado escribiendo una hermana de Centroamérica diciéndome que hay como un grupo, más bien es una secta, que le está enseñando a la gente, incluso a algunos creyentes, que por su ignorancia, por su desapego de las Sagradas Escrituras, pues lo están dejando todo, sus trabajos, su familia, absolutamente todo, para irse a vivir a la montaña, a prepararse, no sé para qué, pero eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios no nos enseña que tenemos que salir huyendo, abandonando nuestras familias, nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros ministerios y marcharnos a la montaña, a cultivar la tierra, a prepararnos para el Armagedón. Eso es un disparate. Si hay cristianos que siguen a estos locos, que siguen a estas sectas, una vez más queda en evidencia el desconocimiento total y absoluto por parte de algunas personas de la palabra de Dios. El Señor dice, id por todo el mundo y predicar el Evangelio, no huir del mundo como cobardes. El Señor siempre nos va a cuidar. El Señor siempre ha cuidado y protegido a su amada iglesia y a su pueblo. Por lo tanto, no tenemos que tener ningún temor. Los cristianos de los primeros siglos eran perseguidos, crucificados, quemados, torturados, y no se refugiaban en las montañas, huyendo de los peligros del Imperio Romano, sino que le daban la cara a los problemas, y se jugaban la vida, y en muchos casos daban la vida, ¿verdad?, para que la gente pudiera ser salva y salir de la ignorancia y conocer la verdad a través de Cristo Jesús. Saludos a los hermanos de Zaragoza que se han incorporado, a los de Argentina, a los de El Salvador y a tantos hermanos también de Chile que se están incorporando en este momento a este pastor online que estamos haciendo en directo desde la isla de Tenerife, aquí en las Islas Canarias. Saludos también para usted, hermanos de Perú. Vamos a contestar a otra pregunta. La pregunta es la siguiente. Si tengo en mi corazón el deseo desde hace mucho tiempo de servir al Señor, ¿qué me aconseja usted? Bueno, si usted, hermano o hermana, tiene un genuino deseo de servir al Señor, primeramente permítame felicitarle. Porque no todo el mundo, lamentablemente, tiene el deseo que usted expresa tener. Servir al Señor es un honor, es un privilegio, pero es una tremenda responsabilidad y hay que estar preparados. Y lamentablemente, he conocido a muchas personas y me temo que seguiré conociendo a muchas personas que se precipitan y ponen en primer lugar el deseo que la preparación. Para servir al Señor hay que estar bien preparado y depende de lo que usted quiera hacer. Si usted quiere servir al Señor como músico, como misionero, como pastor, como evangelista, depende de lo que usted sienta en su corazón hacer, depende de lo que el Señor haya puesto en su corazón, la preparación tiene que ser de una forma u de otra. Pero lanzarse a servir al Señor sin respaldo, sin preparación, me parece una auténtica temeridad. Eso no lo ha hecho nadie en la Biblia. En la Biblia la gente aprendía a esperar. Por ejemplo, Eliseo fue el siervo, el ayudante de Elías durante muchos años. Y de esa manera se fue preparando en el servicio hasta que después el profeta Elías desaparece de la escena y automáticamente Elías ya es el varón de Dios. Lo mismo le pasó a Josué, que tuvo que esperar muchos años hasta la muerte de Moisés. Y entonces el Señor comenzó a hablar y a usar la vida de Josué. Los discípulos también tuvieron que prepararse, ¿o no? ¿No tuvieron ellos el mejor maestro durante 3 años? ¿No les enseñó el Señor tantas y tantas cosas que después ellos utilizarían a la hora de predicar y enseñar la palabra de Dios? La preparación antes del servicio es fundamental. Lamentablemente este es un error que cometen las personas, sobre todo jóvenes,
que se precipitan, que se adelantan, y luego pues he conocido muchas personas que lamentablemente se cansan, se queman, como decimos por estas partes, por estas tierras, por no haber hecho las cosas bien delante del Señor y también delante de los hombres. A mí me escriben prácticamente todos los días personas que me dicen: yo quiero servir al Señor, pastor, cuente conmigo. Yo soy la persona, yo soy el hombre que puede utilizar aquí o allá, en este país o en otro país. Y siempre les digo, primeramente, no les conozco de nada. Apoyar a una persona que a veces la ponemos porque nos ha caído bien o porque nos ha expresado el deseo que quiere servir al Señor sin previamente haberlo probado, a corto y a largo plazo, las consecuencias pueden ser terribles. Por lo tanto, mi consejo a ti que quieres servir al Señor es que te prepares, que hables con tu pastor, porque me imagino que tendrás pastor, me imagino que tendrás un pastor y una iglesia, que le comuniques a tu pastor qué tienes que hacer para prepararte para servir al Señor, y estoy seguro que a tu pastor le agradará mucho saber que en la iglesia hay personas que quieren servir al Señor y prepararse y esperar el tiempo correspondiente. El que abre las puertas es el Señor. Las puertas que tú abres, cuidado, porque las abriste tú y tú mismo te las puedes cerrar. Cuidado con las ofertas, te caerán muchas ofertas, te ofrecerán muchas cosas muy atractivas, pero tienes que poner en una balanza todo lo que te ofrecen, porque es mejor esperar en el Señor que por precipitarte y por adelantarte y no estar bien preparado, hacer las cosas de una forma incorrecta. Así que habla con tu pastor, prepárate, aprende a esperar en el Señor y pide mucho consejo de gente que ya lleva años sirviendo al Señor. ¿Cómo empezó usted? ¿Cómo se sintió? ¿Cuáles fueron los errores que cometió? Pide consejo a personas que llevan tiempo sirviendo al Señor, que también te vendrá muy bien escuchar la voz de la experiencia. Paso a responder a otra pregunta que nos viene en este caso desde Colombia, concretamente desde la ciudad de Cali. Y nos dice así: el padre de mi hija es un pastor pentecostal. Tomó el versículo de 2 de Corintios 5:17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tomó este versículo para no volver a saber absolutamente nada de su hija. Después tuvo 3 hijos fuera, entiendo que fuera del matrimonio, y otros 5 con su nueva esposa. Muchas gracias por su respuesta. Bueno, no tengo todos los detalles, pero según lo que usted me cuenta, este señor, que dice usted que es pastor pentecostal, basándose en 2 de Corintios 5:17, no quiere saber absolutamente nada de su hija. Pues menudo ejemplo le está dando este señor a su hija. Si este señor es pastor, debería de atender y de visitar y de preocuparse por la vida de su hija. ¿De qué sirve que usted quiera ganar el mundo entero y de que sea un pastor muy reconocido si luego a su hija la tiene abandonada y no quiere saber absolutamente nada de ella? Entonces el ministerio empieza por la casa, no por el púlpito. El que no sabe gobernar su casa difícilmente gobernará y administrará la casa del Señor, la iglesia. Por lo tanto, me da igual si este pastor es pentecostal, bautista o de la denominación que sea. Este señor lo primero que tiene que hacer es presentar su familia como un botón de muestra, de orden, de obediencia, de santidad, cosa que por lo visto no puede hacer. En segundo lugar, me dice que tuvo 3 hijos fuera y ahora tiene 5 hijos con su nueva esposa. Es decir, ya van 8 más la que no quiere atender, ya son 9. Bueno, yo no sé, sinceramente, repito todos los detalles de esta persona, pero lo que está bien claro es que su ejemplo como pastor no es nada bueno que digamos. Por otra parte, abandonó a su esposa, su hija, se ha vuelto a casar, ha tenido 3 por un lado, 5 por otro. Discúlpeme, pero yo veo que aquí hay desorden desde la A hasta la Z. Aquí no veo yo orden por ninguna parte, más bien veo desorden. No sé cómo esta persona ha podido entrar a formar parte de una denominación y encima lo nombran pastor, porque la verdad es que con este currículum de pastor, poco o nada.
Pero bueno, yo lo único que le puedo decir es que, hermana, ponga su mirada en el Señor, ponga su confianza en el Señor, y ya que el padre de su hija no quiere atender a su hija, por lo menos atiéndala a usted. Ya que este señor pastor no le da ejemplo a su hija, usted como cristiana déle ejemplo a su hija, para que su hija pues por lo menos tenga un punto de referencia de lo que es amor, cariño, y de alguna manera pues sepa que su madre va a estar ahí, aunque su padre la ha abandonado y no quiere saber absolutamente nada de ella. Bueno, también me han llegado algunas preguntas que creo que respondí en su momento con el tema del bautismo. Hermanos que sobre todo desde Perú y desde Ecuador preguntan si es correcto pagarle al pastor una suma, una cantidad mensual para poder ser bautizados. Bueno, si usted hace esa pregunta, lo que yo noto en primer lugar es que usted de la Biblia sabe poco o casi nada. Porque si usted me pregunta a mí que se quiere bautizar, si es bíblico, darle una paga, un dinero en la mano al pastor para ser bautizado, yo veo que usted la Biblia la ha leído poco. Porque si usted leyera la Biblia y tuviera un conocimiento mínimo de la palabra de Dios, sabría perfectamente que a los pastores no hay que pagarle para que estos nos bauticen. Eso en primer lugar. En segundo lugar, me parece un auténtico disparate que un pastor pida dinero mensual, metido en un sobre o una cantidad específica, para bautizar a un miembro de su iglesia. Me parece una vergüenza. Sinceramente, me parece un auténtico horror que un señor llamado pastor cobre o exija que la gente le pague un dinero y si no, los amenaza con no bautizarlos. Yo saldría corriendo inmediatamente de esa iglesia. Porque un pastor que actúe de esta manera, de siervo de Dios, tiene poco o nada. Y por supuesto que no es bíblico. Por supuesto que no es bíblico tener que pagar un dinero a un pastor o a quien sea para que usted sea bautizado. Pero lo que sí le aconsejo es que lean más la Biblia. Porque cuando se lee poco la Biblia, cuando hay poco conocimiento de las Sagradas Escrituras, pasan estas cosas. Entonces, vamos a leer más la palabra de Dios, vamos a dejarnos de perder el tiempo, vamos a convertirnos en cristianos autodidactas y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a madurar, a conocer la palabra de Dios, para que podamos en todo momento discernir y saber si lo que nos están enseñando desde el púlpito es bíblico o es antibíblico. Yo creo que ya ha pasado mucho tiempo, mis queridos hermanos, y desde los días de la pandemia, en marzo del 2020, pues ya el Señor nos ha venido instruyendo y enseñando de que lo que tenemos que hacer es refugiarnos más en la palabra, escudriñar más las Sagradas Escrituras, ser como aquellos de Berea que dice que analizaban, escudriñaban cada día las Escrituras para ver si aquellas enseñanzas que recibían por parte del apóstol Pablo eran realmente bíblicas o no. Así que más Biblia, tal vez menos televisión, más Biblia y menos dependencia de los hombres, porque cuando dependemos de los hombres en vez de lo que el Señor nos enseña en su palabra, pues caemos en estos errores. ¿Se acuerdan ustedes? Ya ha pasado un tiempo, ¿verdad? Ya ha pasado un tiempo, pero ¿se acuerdan ustedes de los disparates, de las cosas que ponían aquellos que hablaban en contra de la vacuna? Que se iban a morir millones de seres humanos por la faz de la tierra, porque esto era toda una estrategia, ¿verdad?, para eliminar a una gran masa de población mundial. Bueno, a lo mejor algunos no se acuerdan, pero yo me acuerdo perfectamente de los disparates que escribieron, que queriendo ser sabios pasaron por necios. Bueno, pues todavía siguen algunos grupos por ahí diciéndole a la gente que todo esto de la vacuna pues fue una estrategia del diablo para que millones y millones de seres humanos en todas partes del mundo fallecieran. Bueno, quiero recordarles que pasaron 2 años y millones de seres humanos que fueron bautizados no se han muerto, ¿verdad? Aquellas fotografías que me mandaban de aquellos crematorios gigantes donde iban a quemar a miles y a miles de personas después de haber sido vacunados, todo fue rotundamente falso. ¿Por qué no salen ahora a las mismas redes sociales donde publicaron todas estas barbaridades y piden perdón y reconocen que se equivocaron y que hicieron el ridículo? Cosa que tal vez a algunos les cueste admitir. Pero bueno, ahí queda la cosa. Y finalmente tengo una pregunta de una persona que dice: ¿por qué a los apóstoles se les dijo que podían perdonar pecados? Bueno, no es realmente así lo que dice la Biblia. Cuando un creyente conocedor de la palabra de Dios, sea pastor o no,
no da la buena nueva, no predica el evangelio, le está impidiendo a la gente convertirse. Entonces, en cierto sentido, nuestra responsabilidad es muy grande, porque dice la Biblia, ay de mí si no anunciare el evangelio. ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? Cuando no predicamos, aumenta la maldad. Cuando no predicamos la buena nueva del evangelio, vemos que hay personas que se pueden llegar a condenar. Entonces, esa responsabilidad